inmortalizar la legendaria Lira Pausina. Para ustedes, conmemoración de este 38 aniversario de creación de la provincia, Tierra Pausina. Feliz aniversario, amigos, en esta tarde maravillosa. Hoy 2 de enero del año 2016. En el nacimiento de Gracias.
Otro mejor. Señores, de esta manera estamos dando inicio Otro a esta cantante. presentación Otro en cantante. homenaje ¡Otro cantante! al aniversario de nuestra querida provincia. Pues, Hay bromita. mucho por hacer en nuestra provincia, por cierto. Y todos tenemos que ser parte Transmitiendo en vivo. del trabajo mesonero para lograr el ansiado desarrollo. Nadie debe excluirse. Con Agustín, que se hizo de punto. ¿No conoces? Tenemos que hacer una gestión inclusiva. No podemos discriminar a nada ni a nadie. El alcalde Cayo. ¿Su nombre cuál es? Pequeño consejo. Augusto Cayo. Vanessa, tú como primera regidora Augusto Cayo, el alcalde tienes que estar provincial. atento. No, la carta notarial esa es para llevárselo al canto, a Canapata, ahí termina la carta notarial. Ya no, esas cartas notariales son tonterías, y hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas de frente. Para bien, como dije en su momento, para bien o para mal. Para corregir o para felicitar. Parece que se viene la Hay lluvia. que decirlo de frente. Que sea una gestión de puertas abiertas para escuchar todos, al que alaba y al que corrige. Solo así lograremos el éxito de la gestión. Pero mientras tanto vamos a alegrarnos. Saludar reiteradamente al alcalde flamante Augusto Cayo Cayo, a Vanessa, a don José, a Merly, a Dante y a Walter. En la mano de usted están los próximos 4 años de nuestra provincia. Lléguenlo bien, porque estaremos vigilantes todos los que estamos aquí presentes. Vamos a estar vigilantes. Hagan bien las cosas, y si ustedes hacen bien las cosas, los acompañaremos y en 4 años estaremos felicitándolos. No como ahora que están pasando sin pena ni gloria. De eso se trata, señor. Bien, Arturo, también quiero saludar esta tarde a los demás amigos por el aniversario que son cumpliendo. Especialmente saludamos esta tarde a Augusto Cayo Cayo, de parte de un paisano de Chonquito, los amigos esta tarde. Y vamos a continuar con la música, obviamente. El público no tiene por qué preguntarse. Hijo de Salazar, para todos ustedes, con mucho cariño. Y suena así. Hagan esa palmita por nuestra provincia, por favor, no está cariño. Eso no se un abrazo a nuestro alcalde flamante, Augusto Cayo Cayo. Gracias por la siguiente musical. A los enanos de Salazar. Carlito Núñez, no me salió principal.
Bueno, 38 años no se cumplen todos los días. 38 años de creación de nuestra provincia. 38 años de una fecha histórica donde se le restituyó a Pausa la categoría que nunca debo perder. Hace 38 años Pausa recuperó la categoría de capital de provincia, que en 1891 nos lo quitaran injustamente, y con la mancha de algunos pausinos que mejor no recordarlo. De 1891 Coracora pasó el capital de Parinacochas, pero sin embargo, gracias a la artesanera labor de muchos hijos pausinos y con la iniciativa de don Jacinto Pueblo Torreadón, y luego la artesanera labor de personajes como Wilfredo Huerta Núñez, Manuel Rosas Canales, José Rosa Lanuar, Leonel Rosas, Oscar Mayorga. Bueno, retornamos de unos instantes. Manuel Valencia. Bueno, continuamos con la transmisión.
Fuiste la ocasión de la
esto se va poniendo bonito. Ya vienen también los jalacareños. Los jalacareños vienen ya. Los lacos también. Los lalacos también. Pero vamos a Lalaco. Sebas, ¿se van a presentar? Hay un saludo de Atamari. Muchas gracias, señores. De Mirones, ¿no? La familia Miranda. Quisiera, señor alcalde, por favor, quisiera que aproxime, por favor, y con todos los regidores presentes, quiero dar un cariño de mi parte. Como soy pausino ya, definitivamente durante 13 años que vivo acá, y tengo pequeña tienda y un hostal. Le agradezco bastante en estos momentos que estamos festejando nuestro aniversario de pausa. Y aparte de eso, quisiera mencionar, como les digo, le voy a dar un par de cajitas al señor alcalde, al señor regidor, que la señora Vanessa y otros que lo vean, les felicito. Tenga éxito, que sea lo mejor durante 4 años, que pueden trabajar lo mejor. Muchas gracias, señores, muchas gracias con todo pueblo de querido, de Porcinos. Gracias, señores. Bueno, ya ahorita baja la tienda Tamari, no se preocupen. Así como muchos hermanos que radican en nuestro pueblo de Pausa. Ellos llegaron de repente ocasionalmente, pero se establecieron y están haciendo patria en nuestro pueblo. Felicitaciones, amigo Tamari. Ya se gastó su caja también. Ya vienen también los pedidos de Raquel. Llega Tamari. Esa Tamari. Vaya el cariño de Tamari. Un amigo arequipeño que vino y se estableció aquí. Y es un pausino más. Como muchos hermanos que llegaron ocasionalmente, de repente, pensando irse, pero se quedaron. Porque esta tierra llama, esta tierra atrae. Saludos también a Vanessa Cáceres, regidora. Un abrazo a la tía Vanessa. Así como también hay muchos hermanos, a veces, como yo comento con hermanos pausinos que estamos fuera de nuestra tierra. Muchos me dicen, yo a Pausa y no conozco a nadie. Yo voy cada mes y cada vez conozco a menos. Y los que vienen pues una vez cada 10 años, cada 5 años, conocen a menos, sí, más que a su familia. Pero los que ya se han establecido acá, ya sus hijos, de muchos de ellos son pausinos, son los nuevos pausinos. Pero lo bueno es que se están incorporando nuestra cultura, nuestra tradición. Eso cuenta. Y ellos van a ser los que más adelante también pues impulsen y trabajen por el futuro de nuestro pueblo. Hay que agradecer a todos los Vamos a lo más
ahora sí, a ver, yo quiero ver a las chicas que no necesitan de un hombre para venir a bailar, para tomarse una cerveza, ¿verdad? ¿Dónde están esas chicas poderosas? Y a ver, queremos ver las chicas fieles de Pausa, ¿dónde están? A ver, que levanten la mano. ¿Las chicas fieles? Una botellita. Van a ver los chicos fieles, a ver los chicos fieles de Pausa, las manos arriba. A ver, Cintia, ¿hay chicos fieles de Pausa, sí o no? ¿Hay o no hay? Aquí hay uno, chico. Uno con su botella. ¿Quién es la botella? Muy bien, a ver, nos informa el señor alcalde que los servicios higiénicos de la municipalidad están a su servicio, ¿no? Así que, ¿sabes? Se pueden acercar a la municipalidad para usar los servicios higiénicos. Muy bien, seguimos con buena música. Va a crecer alguna plantita. Y se viene otro éxito, otro golazo porque tú lo diste. Así, chinito, vamos a continuar con la educación. Ojalá, cariño, y con esta canción que se viene. Para todos esos mentirosos, traicioneros. Te diré que hay hombres leales que solamente hablan con la verdad. Solo tú. Vamos a ver si hay mujeres leales, fieles. A ver, ¿dónde están esas mujeres fieles? Creo que no han venido, mira. No veo ninguna. Ahí está, una con la justa. Ahí al fondo, dos. Salud, amiga, salud. Continuamos. Seguimos con este éxito. Se viene la voz sensual de Cintia Pau. Con este éxito. Y esto que dice y suena así.
Fuerte, fuerte, la palma, la palma al público. Ahí está, la gente que está chequeando. Salud, salud. A ver, ¿se cansaron, sí o no? Porque nosotros no nos cansamos, nosotros tenemos que agarrar rato hasta las últimas consecuencias. Así nos ha dicho nuestro señor alcalde Augusto Cayo, ¿ah? Nosotros nos quedamos para seguir bailando y disfrutando con ustedes, ¿ah? Se viene más éxitos para que nuestra amiga Rosita Contreras también se ponga a bailar.